Queridos jóvenes, soy el profesor Antonio González Montes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He tenido esta brillante oportunidad de estar con ustedes en Madrid y se me ofreció esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas que pueden ser de utilidad en el trabajo que cada uno de ustedes realiza. Yo sé que ustedes son estudiantes, pero también son profesionales, son gente interesada en aprender como lo soy yo. Yo me considero también un estudiante en todo momento que estoy aprendiendo de mis alumnos, estoy aprendiendo de todo lo que me rodea. Cuando se me invitó para preparar una charla como esta, el problema para mí fue elegir cuál podría ser ese tema. Mi especialidad es la crítica literaria, soy filólogo, he trabajado sobre autores peruanos como César Vallejo, como Julio Ramón Ribeiro. Me interesa también el campo del periodismo. En ese terreno, por ejemplo, para información de ustedes, preparé una antología, una selección, y para ello inventé incluso una palabra, se las digo acá, las anoto, inventé una palabra, periocuento. Uní periodismo con cuento, ¿no? Periocuento para mí es el relato, la historia que gira alrededor del periodismo, alrededor del mundo del periodismo. Esa antología está publicada, me parece que la pueden consultar a través de internet. Se llama Periocuentos Peruanos y reúne un conjunto de relatos cuyos personajes son periodistas o cuyas acciones tienen que ver con el mundo del periodismo. Bien, pero para esta oportunidad he preparado una exposición acerca de un peruanismo. Ese peruanismo es calato, ¿no? Calato. En diversas oportunidades he conversado algunas veces con mexicanos, uruguayos, españoles, y les preguntaba a ellos si conocían esta palabra, si conocían la palabra calato. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿usted conoce la palabra? ¿No la conoce? Muy bien, el señor sí la conoce porque está en el Perú. Bueno, entonces en esas oportunidades, cuando yo preguntaba o utilizaba esta palabra, se me dice, no conozco esa palabra, como usted lo acaba de decir. Muy bien, entonces calatos es, vamos a decir, un sinónimo de desnudo, ¿no? Es, en el castellano peruano es la variante popular, la variante coloquial. Es decir, en el Perú se usa desnudo como la forma estándar, pero se usa tanto o más la expresión calato. Ahora, esta palabra sí está en el diccionario, está tanto en el diccionario de la lengua española, simplemente está como calato, como adjetivo, que se usa en Bolivia y Perú, y que significa desnudo en cueros, ¿no? Eso significa calato y en cueros. También está en el diccionario de americanismos, porque es como vamos a ver, es un americanismo, es una palabra que tiene ya una existencia considerable, ¿no? Entonces, en el diccionario de americanismos tenemos tres acepciones. La primera de ellas coincide con el diccionario anterior, significa desnudo en cueros, ¿no? La segunda acepción, que está en otro material que luego se lo voy a pasar también, es una acepción metafórica y se refiere a la persona que carece de lo necesario para vivir o ha sido despojado de lo que poseía, ¿no? Entonces, primero, desnudo en cueros, acepción diríamos denotativa. La segunda ya es connotativa, porque se refiere a la persona que carece de lo necesario para vivir o ha sido despojado de lo que poseía, ¿no? Significación connotativa, sinónimo de pobre,
desposeído, etc., ¿no? Pero también significa niño recién nacido o de poca edad. Entonces, en ambos diccionarios está pues el término, ¿no? Ahora, las dos razones por las cuales yo he elegido este peruanismo, primero porque es propio del Perú, porque es muy importante en el Perú, se emplea bastante, y de esa manera, al compartir yo esta información con ustedes, amplío también el conocimiento sobre este término. Pero la otra razón, como ustedes lo comprenden perfectamente, es que esta palabra, tanto en su versión popular, calato, como desnudo, alude a una experiencia de todos los seres humanos. Es decir, todos, ¿no? Tenemos que ver, desde que nacemos hasta que morimos, con este concepto, ¿no? El concepto de lo calato. Todos los días, como vamos a ver a través de varios ejemplos, que incluso ustedes van a aportar, todos los días nuestra vida tiene que ver con esa significación, con esa experiencia de estar calato o estar calata, y de pasar a lo contrario, que estar vestido, ¿correcto? Entonces, tanto desde el punto de vista estrictamente lexicográfico, sociolingüístico, la palabra es importante, en el Perú, diríamos, ha asumido ya una suerte de valor simbólico, ¿no? Porque está asociado a la pobreza del país y, bueno, tiene una connotación política, antropológica, etc. Eso por un lado. Entonces, la importancia que tiene este peruanismo se comprueba también porque a lo largo de su existencia ha sido estudiado por varios especialistas. Probablemente el primer especialista que recoge el término y lo plasma es don Juan de Arona. ¿Han oído hablar de él? No. Bien, es un famoso lexicógrafo peruano cuyo nombre era Pero Pasolán Yunangue. Ese es su nombre, por el apellido no puede ser un personaje de la aristocracia peruana, pero en su condición de autor, ¿no? Él asume un seudónimo famoso. De manera que en el campo de la lexicografía todo el mundo lo conoce por Juan de Arona. Él publica un diccionario de peruanismos en 1883. Fíjense ustedes, más de un siglo, ¿no? Entonces ya es un diccionario que tiene una existencia más que centenaria, y ahí aparece ya el peruanismo calato, definido simplemente como desnudo en cueros, ¿no? Él es el que presenta, el que le da existencia escrita, oficial u oficiosa, a este importante peruanismo. Luego me interesó también la figura de Ricardo Palma. Lo que compruebo simplemente, pero hay que señalarlo, es que don Ricardo Palma, al publicar dos obras relacionadas con el tópico de los peruanismos o americanismos, no menciona en ninguno de estos dos libros la presencia de este término. Publica en un libro llamado Neologismos y Americanismos, en 1893, una lista de términos que él quiere que la Academia Española incorpore al diccionario. Luego, en otro libro, en 1903, publica las papeletas lexicográficas, y tampoco ahí aparece calato. A mi modo de ver, la razón por la cual él no incluye calato ni en una ni en otra obra es porque ya Juan de Arona ha publicado, ha presentado. Entonces no tiene sentido, diríamos, ¿no?, hacer referencia a este término, pues ya, por lo menos ya tiene una existencia oficial. Pero sí señalo el caso de Ricardo Palma, porque es un caso interesantísimo. Lo vamos a volver a tocar un poco más adelante, pero quisiera preguntar, ¿quiénes de ustedes conoce a este escritor? ¿Ha leído algo de él? ¿Sí? ¿Alguien ha leído algo de Ricardo Palma? Mi estimado, por supuesto. Quisiera, por favor, mi querido amigo, que informes a este distinguido auditorio, des alguna información
para que estos jóvenes, una vez terminada mi clase, salgan corriendo a la biblioteca a buscar los textos de don Ricardo Palma. Son unas crónicas sobre costumbres limeñas de personajes famosos. Así es. Del siglo XIX. Son textos muy amenos, con un gran sentido del humor. Y bueno, yo creo que Palma sobre todo es conocido en Hispanoamérica por esas crónicas, ¿no? Sí, sí. Él fue publicando sistemáticamente. Y yo lo empecé a leer cuando era adolescente, porque encontré unas primeras ediciones en Cuba. Ah, en Cuba, qué interesante. Las tradiciones peruanas. peruanas, ¿no? Creo que Ahí lo tienen. Entonces, si no lo conocían, ya tienen un amigo, Ricardo Palma. Es un clásico de las letras hispanoamericanas, muy apreciado en toda Hispanoamérica y también en España, ¿no? Lo que pasa es que son gente muy joven, entonces por supuesto recién está conociendo, recién va a conocer. Bien, entonces el caso de Ricardo Palma es muy interesante porque es un clásico, como ha señalado nuestro distinguido amigo, y él crea un género narrativo especial que se llama las tradiciones peruanas, ¿no? ¿Qué son las tradiciones peruanas? Son narraciones. Usted, por supuesto, es especialista en Ricardo Palma, que está allí también, solo que no lo ha querido decir, nuestro amigo que es peruano, ¿no? Crea todo un género, no es poca cosa, ¿no? Espero que ustedes también, en el curso de su vida, creen más de un género literario o periodístico, ¿no? Un género literario, un género discursivo, es una forma con ciertas características. Entonces, lo propio de la tradición es que es una narración, pero es una narración acerca de hechos históricos, ¿no? Entonces es una suerte de mezcla de historia y de ficción. Todas estas tradiciones están referidas a la historia del Perú, desde la época pre-inca hasta la época contemporánea, ¿no? Del siglo XIX, incluso el XX, porque Ricardo Palma fue longevo, ¿no? Fue longevo. Nació en 1833 y murió, si no me equivoco, entre el 18 y el 19, algo así como 87 años. Y él vino a Europa en dos oportunidades. Una vez vino a Francia, antes de venir a España, y él cuenta que cuando llegó a Francia, presentó simplemente su pasaporte y lo dejaron entrar, le dijeron muy bien, bienvenido, Monsieur Ricardo Palma, etc. Le hicieron todos los honores del caso. Pero en cambio, cuando vino a España, dice que no lo trataron muy bien, ¿no? Le detuvieron el equipaje, en fin, él tuvo que quejarse, etc. Bueno, entonces él tuvo una experiencia interesantísima en España porque él vino trayendo peruanismos, trayendo americanismo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a volver, no quiero detenerme. Bueno, entre otros también Marta Hildebrand, es otra distinguida lingüista peruana formada en Venezuela, con Ángel Rosenblatt. Ella también ha venido en muchas oportunidades a España, estoy seguro que ha estado en muchas oportunidades en la RAE, muy apreciada en los medios académicos, y ella publicó en 1990 también un libro, un diccionario de peronismo, y allí también menciona la presencia de este término con los significados que ya hemos mencionado, es decir, reitera, ratifica la existencia de este importante término peruano. Luego, otro especialista que ustedes también podrán consultar es Juan Álvarez Vita, ¿no? Juan Álvarez. Es interesante el caso de Juan Álvarez Vita porque él es un diplomático, ¿no? Es un diplomático. Entonces, como diplomático tiene oportunidad de recorrer diferentes países y siendo diplomático se interesa por el tema de la lexicografía, por el tema de las palabras. Entonces comienza a recoger peruanismos, americanismos, etc. y publica también este interesante libro. Luego, un libro reciente, vean ustedes, publicado por un español, un académico español llamado Julio Calvo Pérez. Él ha publicado un diccionario etimológico del Perú, ¿no? Un libro interesante del 2011, o sea, relativamente reciente,
un libro donde ofrece información muy amplia sobre este peruanismo, ¿no? Y voy a referir brevemente lo que él señala porque me parece interesante, me parece pertinente. Como los especialistas anteriores, todos ellos están de acuerdo en que calato procede del quechua, de la palabra cala, cala, simplemente cala. Cala es calato, ¿no? Pero dice Julio Calvo Pérez que esta palabra que procede del quechua, al castellanizarse, al ingresar al sistema de la lengua española, ¿no?, lo hace con este agregado, con este sufijo, ¿no? Es decir, si debió ser tomado íntegramente el quechua con su forma original, debió ser simplemente cala, nada más. Pero por alguna razón, ¿no?, al entrar a nuestro sistema se le agrega un sufijo, calato para el masculino, calata para el femenino. Entonces él se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué este sufijo entra en la composición de esta palabra, ¿no? Este sufijo, ¿qué función tiene? ¿Qué significado tiene? En todo caso se agrega, diríamos, algo positivo para la palabra. Quizá permite un ingreso más fluido, un ingreso más fácil dentro de un sistema como el español. Y jugando metafóricamente con los términos, yo diría que este sufijo, calato, es una especie de, como en la obra de García Márquez, en 100 años de soledad, es como la cola del puerco, ¿no? Lo que se le agrega a la palabra en quechua, calato, y de esa manera se le castellaniza, digo, es un decir, ¿no?, y de ese modo pues se incorpora. Pero es interesante la observación de Julio Calvo, porque diríamos, indica cómo las palabras van encontrando una configuración en base a algunas leyes que podría determinar muy bien un lingüista, etc. Pero al mismo tiempo siempre hay una creatividad, siempre hay un margen de originalidad, etc., ¿no? Eso con respecto a Julio Calvo Pérez, que repito, ofrece una información muy interesante porque incluso él señala que a partir del término calato, y esto es algo sobre lo cual también vamos a volver, a partir del término calato se genera una familia de palabras, ¿no? Una familia donde está, por ejemplo, calato, calatería, calatriz, que vamos a ver también, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que la palabra es popular y que a partir de, diríamos, de esta forma calato, aparecen una serie de derivaciones, una serie de formas que van a cubrir el amplio espectro semántico, el amplio espectro connotativo que tiene esta palabra. Bien, dentro de esta lista quiero también señalar la presencia de don Rodolfo Cerrón Palomín, otro distinguido lingüista peruano, ¿no?, que muy reconocido también en los medios académicos españoles. Y para cerrar esta parte de nuestra exposición y entrar a otra, quisiera destacar en todo caso que don Rodolfo Cerrón Palomino ciertamente también le dedica una atención a este famoso término, pero agrega un elemento polémico. Y este es un asunto polémico en el que yo no voy a entrar porque yo no soy lingüista, pero lo señalo porque es interesante. Mientras todos los especialistas anteriores habían señalado que calato procedía de cala, que era una palabra quechua, en cambio Rodolfo Cerrón Palomino señala que calato no procede del quechua, sino procede de la otra lengua importante del Perú, no es la única tampoco, me refiero a la aymara, ¿no? La aymara es una lengua del sur andino, de la región donde también existió el quechua, es decir, de la zona más importante del Imperio Incaico, que es el sur andino, aunque el Imperio Incaico se extendió, ya sabemos, incluso a países vecinos, ¿no?
pero es un aspecto polémico. Entonces allí se ha creado ya una polémica entre, por un lado, Julio Calvo y Cerrón Palomino, y en fin, Cerrón Palomino es hablante del quechua, es peruano, es un investigador, ¿no? Polémico también, porque él señaló hace algunos años, pero siguiendo otros criterios, que el quechua, que es el idioma del imperio, no nació como podía pensarse en el Cusco, sino nació en la costa, en la zona costeña del Perú, ¿no? Al sur de Lima. Y ahora también agrega este elemento polémico a señalar que este término procede pues del aymara. En fin, ese asunto lo dejo para que los lingüistas lo diluciden, ¿no? ¿Alguno de ustedes es lingüista? Usted es lingüista. ¿Conocía esta polémica? ¿Algo había oído? Un poco. Bueno, usted nos ilustrará en una próxima oportunidad acerca de este debate sociolingüístico, ¿no? Del cual doy cuenta para conocimiento de este distinguido auditor. Bien, allí termina la parte que se refiere a los especialistas. Hay otros, por cierto, ¿no? Pero yo creo que esta es una lista más o menos exhaustiva. Y vamos a pasar ahora al punto número. Es decir, ya no me va a interesar hablar frente a ustedes del aspecto meramente lexicográfico, sino me va a interesar hablar ya de calato, ¿no? Como una palabra de nuestro sistema del idioma español. Nos va a interesar como una palabra que puede entrar dentro de una oración, o que puede ser parte de una historia, o que puede ser un término connotativo, etc. ¿No? Bien, ¿quiénes de ustedes han seguido cursos semióticos? Supongo que todos. ¿Algunos de ustedes han seguido en alguna oportunidad? Bien, vamos entonces a contribuir con algunos conceptos para que ustedes recuerden este aspecto. Bien, la semiótica es una disciplina, ¿no?, que ha creado, para simplificar la exposición, ha creado una serie de modelos teóricos, modelos conceptuales, para explicar ciertos fenómenos de funcionamiento del lenguaje, o para explicar cómo se estructura el lenguaje, ¿no? Entonces, acá tomamos la primera herramienta, que es el llamado cuadrado semiótico, ¿no? El cuadrado semiótico. El cuadrado semiótico, repito, es un modelo teórico, ¿no? Por tanto, intenta explicar la realidad, ¿no? Intenta hacer una fotografía de cómo se organizan los términos. Entonces, ¿qué nos dice el cuadrado semiótico? ¿A qué se refiere el cuadrado semiótico? El cuadrado semiótico nos dice que los términos, como calato u otros, se organizan, diríamos, dentro del sistema de la lengua en forma opositiva, ¿no? En forma antonímica, vamos a decir así. Es decir, desnudo, o desnuda, o calato, calata, ¿no?, obtienen su significación, ¿no?, por oposición al término vestido. Es decir, la significación en la palabra va surgiendo de esta relación opositiva. ¿Qué es día? ¿O qué es mañana? Mañana es lo que no es noche, viceversa, ¿no? Igual ocurre también entonces con calato. Calato va a encontrar su significación plena a partir de esta relación con su término opuesto, que es vestido. Podría ser también vestido, arropado, en fin, enfundado, lo que usted quiera, ¿no? Pero es evidente que calato y vestido son antónimos entre sí y que por tanto establecen una relación. Pero el cuadrado semiótico nos dice también que, si bien estas dos palabras son claramente opositivas, sin embargo, la riqueza de nuestro idioma es tal, la riqueza del sistema de un idioma es tal, que diríamos, no solo hay una relación de oposición desnudo, vestido, sino que, como vamos a ver a través de los ejemplos, también se establece en la parte inferior del cuadrado semiótico, se establece una especie de transición
entre desnudo y vestido. Esa transición la vamos a denominar no desnudo. Y luego pondré un ejemplo, muchos ejemplos, ustedes también contribuirán. No desnudo. Es la transición. Luego, también nos dice el cuadrado semiótico que una persona que está vestida puede también tender en ir hacia el contrario, ¿no? Entonces acá tendremos no vestido, que podrá volver otra vez hacia la posición inicial de calata o desnudo, etc. ¿No? Bien, ustedes tienen ahí el cuadro, entonces ahí ustedes pueden ver que cuando en la página 2, cuando se señala la relación entre desnudo y vestido, abajo tienen los símbolos, se dice que entre desnudo y vestido hay una relación contraria, son contrarios, son opuestos. Luego, la línea continua, en este sentido, oblicuo se llama eso, ¿no? No me equivoco, si no estoy mal en química. Bien. Esto es, quiere decir que estos términos son contradictorios, ¿no? Contradictorios, es decir, estos son contrarios y estos son contradictorios, probablemente por la presencia de la negación, ¿no? Y la otra relación es la relación de implicación, es decir, no vestido implica desnudo y a su vez no desnudo implica vestido. Entonces ahí están las tres relaciones. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y esto qué cosa es? Este es el llamado eje semántico. El eje semántico es el concepto en común entre esos dos términos. Entonces, el eje semántico de desnudo vestido sería la apariencia. La apariencia, ¿no? La apariencia, la presencia, es decir, una persona puede estar desnuda o puede estar vestida, ¿no? También puede estar en estas dos posiciones, como vamos a ver a través de los varios ejemplos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, a todo este cuadro, el autor de este cuadrado semiótico es el especialista francés Greimat. Voy a citar uno de sus libros fundamentales llamado La semántica estructural. La semántica estructural. Bien. Entonces, van a ver ustedes que esto es interesante. A este cuadro, tal así como está constituido, además con un sentido estático, como una suerte de código que luego va a permitir que nosotros juguemos con este código, a este cuadro le va a llamar la semántica fundamental. La semántica fundamental. ¿Qué es la semántica fundamental? Es la estructura estática, ¿no? La estructura virtual, dentro de la cual el término calato, en este caso, se ha estructurado dentro de un campo, dentro de este campo semántico que es el cuadrado semiótico, ¿correcto? Pero ya sabemos que la lengua es proceso, y ya sabemos que la lengua está sometida a la temporalidad, ya sabemos que la realidad es cambio, ¿correcto? Entonces de nada me serviría que exista solamente este esquema, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que esto que se llama la semántica fundamental se va a complementar con el otro lado, ¿no? Con el otro lado de la organización de este cuadrado semiótico. Esa otra dimensión se llama la sintaxis fundamental. La sintaxis fundamental.
decíamos que lo propio de la semántica fundamental es el estatismo. El estatismo. En cambio, ¿qué será lo fundamental en la sintaxis? ¿Cuál es su contrario? Lo contrario del estatismo es el dinamismo, el movimiento, como usted señala. Exactamente, aquí está. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes tienen allí, ¿no? No son 3, son 6 ejemplos. En todo caso, a partir de los elementos que la naturaleza les brinda y que ellos transforman con el trabajo. Bien, pero ya sabemos ciertamente que toda persona que se viste, en algún momento también se desviste. Y por tanto, diríamos, ¿no? Se quita la ropa, se quedan para lavar la ropa, por ejemplo, se quitan totalmente y vuelven otra vez a la situación inicial. Se ha dado entonces un recorrido completo dentro de este cuadrado semiótico. Ahora, acá hay otro elemento que hay que agregar. Cuando ellos estaban en el paraíso, estaban felices. Estaban dentro de una realidad perfecta. Estaban dentro de la eternidad. Eran los favoritos de Dios, junto con los otros animales que Dios había creado. Y por tanto estaban, diríamos, en una situación de euforia. De euforia, ¿correcto? ¿Qué significa euforia? Caballero ilustre, recurro a su conocimiento. ¿Qué significa euforia? ¿Están haciendo la clase? Alegría. Alegría. Están felices. Adán y Eva estaban felices. Es una euforia, ¿correcto? ¿Y cuál es lo contrario de la euforia? Lógicamente, cuando Dios se puso el paraíso, dice, usted tiene que trabajar. Eva, vas a tener tus hijos con el sudor, con el dolor de tu cuerpo, qué sé yo. Cuando se quedan en la pobreza, etc., han pasado de la euforia. Técnicamente se llama este término la disforia. Es decir, lo contrario de la euforia. ¿Correcto? ¿Funciona o no funciona este cuadrito? ¿Sí? Primera prueba. Ya está. Como ustedes son un poco cartesianos y dudan, pues voy a poner más ejemplos. Ejemplo B. El caso de todo recién nacido. ¿No? Es semejante, ¿no? Es semejante. En el caso de recién nacido también, digo allí, desde el mundo interior, el útero, ¿no? Hasta el mundo exterior. Todos hemos vivido esa experiencia, todos. ¿Correcto? Es una experiencia traumática, es una experiencia extraordinaria. Y todo niño hace este recorrido. Y acá es muy importante la instancia intermedia, el momento en que el niño sale del vientre y se le pone el pañal, se le pone la primera prenda. ¿No? Acá. Claro, pues se le baña. Se baña. Y luego se le pone una pequeña prenda. Y luego, diríamos ya, cuando ese niño sale, se va a incorporar, se le pone la ropa completamente. Pero ese acto de la desnudez a la vestimenta es un salto maravilloso. ¿No? Porque es el tránsito del mundo materno al mundo familiar, al mundo social. ¿No? Es algo extraordinario, es algo maravilloso, tiene un simbolismo extraordinario, porque ya saben ustedes que en cada cultura, yo no sé si en España supongo que sí, pues ya ahora que he estado en Madrid un buen tiempo ya me he dado cuenta que muchas de las cosas que nosotros practicamos en el Perú nacieron acá. Ayer lo vi en la pradera de San Isidro festejando al patrón de Madrid. Bueno, en fin, la incorporación, ¿no? El mundo de la ropa.
Ahora, acá es interesante también, dentro de esta explicación que estoy haciendo, claro, es cierto que el recorrido en el caso del recién nacido sigue esta secuencia, pero hay que diferenciar también según de quién se trata. Por ejemplo, Cristo. El caso de Cristo es singular. Es el Hijo de Dios. Y sin embargo, diríamos que Él nace ¿dónde? Nace en un establo. ¿No? Él nace en condiciones muy elementales, pero es el Hijo de Dios. Y también, aunque sea Hijo de Dios, se somete al mismo recorrido. ¿Cómo es el nacimiento de un príncipe? No, el príncipe de Asturias, que ahora es el rey de España. ¿Cómo habría sido su nacimiento? En Judá habría tenido ciertas características especiales. O si se trata de un niño pobre, que quizás no tenga ni siquiera un pañal para poder ser vestido en ese momento. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta tanto lo que vamos a ver un poco más adelante, el aspecto actancial, como el aspecto de lo actorial. Eso lo van a entender en un momento. ¿Ya? Bien. Segundo caso. Ahora, ¿qué ocurre en las culturas primitivas? Mi querido señor, usted que sigue la exposición con tanto interés, ¿han habido o hay, diría usted, culturas en las que los seres humanos andan desnudos, no se visten? Probablemente sí, probablemente sí. ¿No? Hay culturas donde, digamos, por las razones que fueren, la gente nace y a lo largo de su existencia, pues vive así, vive en carácter. Ocurre eso en la selva peruana, y seguramente ocurre en otro lugar. Entonces, en ese tercer caso, no hay recorrido, pues, ¿no? Porque la vida del personaje va a discurrir, pero va a discurrir en todo caso simplemente al margen de esto que hemos llamado el recorrido. Veamos ahora un caso que les puede interesar, el caso D. ¿Qué dice el caso D? ¿A qué se refiere? Podríamos examinar el recorrido, podríamos utilizar el cuadrado semiótico para analizar este caso que hemos puesto. ¿Qué ocurre en la luna de miel? ¿En qué consiste la luna de miel? ¿Cuál es el concepto de la luna de miel? ¿Tendrá que ver la luna de miel con este cuadrado o no? ¿Qué dicen ustedes? Algo tendrá que ver. ¿Qué ha cambiado, digamos, en relación con el caso del niño recién nacido? ¿Qué cambios hay? El punto de partida. ¿Mm? El punto de partida. El punto de partida. ¿Por qué? Porque no se parte de la parte calata, sino que se parte de la parte vestida. Exactamente. Eso es lo interesante. Es decir, yo puedo, efectivamente, este cuadro puedo cambiar. O puedo trabajarlo también de aquí para acá, ¿no? Pues si quiero lo cambio, pongo acá. El punto de partida. En el punto de partida, esta parte sería vestido, ¿no? Borro esto y pongo lo otro. ¿Qué más? Efectivamente, muy buena observación. En este caso, el punto de partida es, los novios están vestidos. No voy a entrar en mayores detalles, ¿no? Pero sí, estoy hablando además de una manera didáctica, ¿no? Creo que no estoy ofendiendo a nadie, etc. Pero su observación es buena. En este caso se ha partido. ¿Ve? Entonces el cuadro semiótico es funcional, es flexible, es dinámico. ¿Qué otra diferencia hay? Hay otra diferencia, exactamente. Los actores. Ya no es un solo actor. O claro, en el caso del recién nacido, lo vamos a ver un poco más adelante, claro, el niño no se cambia solo, alguien está cerca de él. Pero en el caso de la luna de miel, hay dos actores, ¿no? Dos actores y dos personas concretas. Y además no quiero entrar en las características de la edad, el color, la condición social, etcétera, etcétera. Pero todo eso es interesante. Todo eso es algo propio de cada pareja, ¿no? Entonces es algo maravilloso que le agrega una serie de componentes especiales a esto que en una estructura profunda responde a un mismo patrón. Ahora,
En la luna de miel, como yo acá señalo, dos actores realizan el recorrido. Puede ser simultáneamente o sucesivamente, ¿correcto? Y también allí se pasa, entre otros dos conceptos, se pasa de la disfunción. Observen, acá era la euforia. Resulta que no voy a poner disforia, pero sí voy a poner disfunción. Disfunción, así como esto escribí, ¿no? Es decir, disfunción que es separación. ¿Por qué? Porque los novios estaban separados y lo que quieren es unirse, como dijo Dios, además, ustedes son religiosos, ¿no? Bien. Entonces se pasa de la disfunción, del estar separados, a ser uno solo. Se pasa a la conjunción. ¿Cómo es el matrimonio religioso? Lo que Dios ha unido, no lo que no lo separe. ¿Eh? Entonces aquí hemos comenzado de vestido. Curiosamente, vestido es disfunción. ¿Por qué? Porque es otra la situación, es otro el ejemplo, es otra la historia, otros actores. Y hemos llegado, ¿no? Vestido, no vestido, desnudo, ¿no? Y esto es la conjunción. Y acá entran otros dos conceptos interesantes. Sin duda, aquí hay que considerar, en este caso específico, la presencia del placer. El placer en el más elevado, en el más completo sentido que tiene esta palabra. El placer es una dimensión importante en el ser humano, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿El placer es importante en la vida o no? Porque hay muchas formas de placer. La comida, la bebida, ¿no? La amistad, la literatura, la pintura. En ese sentido, ¿no? Y claro, el placer sexual también, del cual procedemos, ¿no? Del cual venimos. Recomiendo aquí una obra de un especialista argentino que se llama Marcos Aguinis. Marcos Aguinis. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Tiene una obra interesantísima que se llama Elogio del placer. Elogio del placer. ¿No se entenderá? ¿Marcos Aguini? Sí, Aguinis. Marcos Aguinis. Elogio del placer. Elogio del placer. Una obra interesantísima. Estoy seguro que Marcos debe haber venido a España muchas veces. Al Perú ha ido muchas veces y lo he visto personalmente. Bueno, es un personaje importante. Me parece que él es psicoanalista, pero además escribe novelas, ¿no? Bueno, entonces el concepto de placer se incorpora dentro de este texto, ¿no? Y también acá es importante el concepto de espectáculo. En cierto sentido, este ceremonial, ¿no? Tiene algo de eso. Por más vivimos, como dice nuestro amigo Vargas Llosa, igual, digo amigo porque soy lector, no por otra cosa, ¿no? Bueno, interviene también el concepto de espectáculo. Muchas veces ustedes saben que como ahora predomina pues la imagen, algunos seguramente filman su luna de miel, ¿no? Bueno, veamos el E. ¿Qué dice el E? El recorrido, estamos en la página 3, en el caso de dos actores o artistas expertos en realizar el recorrido. Justo lo que hablábamos, ¿no? El espectáculo. Entonces, en este caso tenemos lo que, usando nuestro término, se llama la calatista. Fíjense ustedes, la calatista. ¿Quién es la calatista? ¿Quién es la calatista? La stripteasera. Se le llama así, ¿no? En el Perú. Y luego, ya más contemporáneamente, el calatista o stripper. ¿Estoy hablando de los protocolos que no existen? No. Digamos, la stripteasera es más antigua como profesión, como oficio, que el stripper. El stripper es más reciente, ¿correcto? Pido a este distinguido auditorio que plantea una hipótesis
¿por qué apareció primero la stripteasera o digamos el espectáculo de la mujer que realiza este trabajo? Y en cambio, ¿por qué el stripper es algo más reciente? ¿Cuál será la razón? ¿Qué dicen ustedes? La liberación de la mujer. La liberación de la mujer. Claro, el llegar a la mujer a estados tanto económicos como sociales equiparables al hombre. Claro, esa realidad. Y también lo que hemos señalado, es decir, vivimos en una civilización de espectáculo. Todo se convierte en espectáculo. Nos gusta el espectáculo. Nuestra vida es un permanente espectáculo. ¿No? Todo se ha convertido, todo lo hemos convertido en un espectáculo, y lo que usted señala es correcto, ¿no? Sí, tiene que ver también, como usted ha señalado, con una serie de razones, la liberación, en fin, han variado los parámetros sobre la sexualidad, sobre los roles del hombre y la mujer. Entonces tiene que ver, pues se dan cuenta ustedes que todo esto es una cosa semántica, semiótica, sin embargo está estrechamente relacionada con la amistad, perdón, relacionada con lo espectacular. Y ahora quiero referirme en la última propuesta de esta parte de mi exposición a lo que señala Desmond Morris. Pregunto a este distinguido auditorio, ¿alguno de ustedes ha leído esta obra, El mono desnudo? Sí. Usted la ha leído, mi distinguido amigo. Por favor, para este directo auditorio, alguna aproximación para que... Hace tiempo tuve que hacer un trabajo precisamente sobre este libro. Por favor, le voy a agradecer, estoy agotado, así que quiero que usted lo reemplace en este momento. No, me sigo. No, es un libro muy famoso en su día. Claro que sí. Fue un gran bestseller de Desmond Morris, que escribió el libro así llamado El mono desnudo, en el que precisamente en el primer capítulo empieza diciendo que si cogemos todos los primates, todas las especies de primates, la característica fundamental de uno de ellos es que está desnudo de piel, de pelo, que sería el mono humano, ¿no? Y a partir de ahí empieza en una serie de capítulos a analizar las diferencias del hombre como primate, y sobre todo a dar la importancia de por qué se cae el hombre desnudo, la caída del pelo, como factor social de unión entre la raza. Sí, esa sería la tesis fundamental de Desmond Morris. De Desmond Morris, lo que él llama neotenia. Neotenia. Neotenia le llama a él. Es un caso muy... Yo leí también ese libro hace muchos años. Parece que originalmente el libro se publica en 1967. Yo debo haberlo leído hacia los años 70, ¿no? Bueno, ya ven qué antiguos son. Bueno, entonces, ¿qué plantea Desmond Morris? Pues bien ha señalado usted, lo que él plantea es que, digamos, los monos, cuando nacen con vello, ¿no? Nacen velludos. No nacen calatos, nacen velludos, ¿no? Y en el proceso, pues por alguna razón, como usted bien ha señalado, uno de esos monos, que también nació velludo, sin embargo fue perdiendo eso, fue perdiendo pelo. Explica él las razones muy complejas por las cuales ocurre ello, hasta llegar, digamos, a estar calato. Ese es el hombre. De ahí parte el hombre. Entonces de ahí vendría ya el otro cuadrado que no vamos a explicar, porque ya explicamos. ¿Correcto? Bien, pasamos al punto 4, pero ¿recomienda usted la lectura a estos caballeros? Encarecidamente. Ciertamente. Encarecidamente. Por favor, ¿cuándo es la siguiente clase de ustedes, del grupo? Mañana. Mañana, entonces mañana usted les pregunta si han leído. ¿Ya? Por favor, ya. El empleo de este término calato en algunos textos literarios. Quiero señalar rápidamente que este texto ha sido muy empleado. Por ejemplo, en Vargas Llosa, El cielo de los perros. No sé si alguno de ustedes leyó esa novela, seguramente, más de uno, ¿no? No sé si usted recuerda, o algún otro que haya leído, con cierta atención, con un recuerdo. Bueno, no sé si usted recuerda, ¿cuál es su apellido, mi querido señor? Es Florian, de nombre Florian Recio. Florian es su nombre o su apellido. Mi nombre es Florian y el apellido Recio. Recio, correcto. Florian es el apellido de un poeta peruano, sí. Mario Florian, distinguido poeta. Bueno, no sé si usted recuerda, pues yo estaba buscando en el ejemplar de este libro, no lo he encontrado. Lo que pasa es que en relación con Vargas Llosa
a veces uno recuerda la película y no la novela, es ocurrido, ¿no? Entonces no sé si usted recuerda, ¿vio también la película o no? No la vio. A ver, ¿recuerda usted alguna escena en la que Vargas Llosa, le estoy pidiendo algo que es complicado, pero podría ser? ¿Recuerda usted en alguna escena en la que él haya mencionado el término calato? Probablemente no. Pero en el cine, usted, mi estimado amigo. Yo vi la película y la ¿Perdón? novela, vi las dos versiones. Las dos versiones, es decir, Pero- leyó la novela y vio la película. Pero recuerdo que el actor, Bueno, Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, mencionó en alguna ocasión que fue una creatividad de él como actor. De él como y actor. que no estaba Ah, ni propiamente siquiera del en la guionista. novela. Es más, fue, claro, tampoco estuvo en Podría el ser, libreto, ¿no? como usted dice, el actor. Porque fue más bien una expresión creativa Claro. que él, o bueno, una forma coloquial que él Que en ese momento en utilizó, la claro, obra y ¿no? le gustó Sí. al director Y la incorporó. y al mismo tiempo fue posteriormente una distinción como frase en la Sí, película. se volvió famosa la frase, La ¿no? frase era porque A ver, recuérdenla, por favor. digamos, el general le ¿Qué? pregunta a uno de los cadetes cuando está pasando la revisión, dice, ¿qué me mira usted? A mí me mira mi mujer y mi esposa. Así es. ¿O quiere usted una foto mía, calato? Entonces, Sí, sí, muy se lograda. se volvió distintivo. En la película es muy lograda, como bien usted ha recordado, ¿no? Que me mira a este, no me mira mi mujer, etcétera, ¿no? Dice, ¿quiere usted una foto mía, calato? ¿No? Se hizo célebre esa imagen y trascendió, como muchas veces ocurre pues con las obras literarias, ¿no? Luego, Alfredo Bryce también, ¿no? Pueden ustedes revisar en sus memorias, que se llama Permiso para Vivir. Allí menciona, vamos a ver si es que ubico aquí la parte pertinente. Sí, voy a leer, ¿ya? Voy a leer la parte pertinente de Alfredo Bryce. Él dice lo siguiente, ahí va a aparecer el término, dice, los peruanos, dice Bryce, hemos sido siempre totalmente incapaces de ser argentinos hasta la muerte, pero también de lograr establecer diferencia alguna entre un clásico desnudo griego y un miserable calato peruano, ¿no? Está la oposición entre un clásico desnudo griego y un miserable calato peruano. Como dicen los mexicanos, aunque tenemos una distinguida estudiante de ese país, como dicen los mexicanos al explicar lo que es una cerveza de barril y una de botella, es igual, no más que diferente. Eso es lo que dice Alfredo Bryce, ¿no? Claro, en el Perú hay una famosa frase que dice, no es lo mismo un desnudo griego que un cholo calato, ¿no? La oposición de culturas, etcétera, ¿no? La oposición entre desnudo y calato. Bueno, luego quiero citar en 4.2, donde digo, en los textos periodísticos de Sofocleto, discúlpeme, ¿usted ha oído hablar de Sofocleto? ¿Leyó algo de él? Sí, Seguramente. Es un humorista. Es un humorista. Muy, muy especial, ¿no? Porque Sí. juega mucho con las palabras. Juega mucho, es extraordinario. Les recomiendo, ¿ya? Él también es más conocido por su seudónimo que por su nombre. Su seudónimo es Sofocleto. Sofocleto, ¿no? Es un hombre muy polémico, humorista, pero también malgeniado, ¿no? Entonces recuerdo un famoso humorista peruano, recuerdo una época en que él entró en polémica, pues se peleaba con todo el mundo, ¿no? Entonces, como tenía muchos enemigos, comenzaron también a jugar con su seudónimo, ¿no? Entonces, en vez de decirle Sofocleto, le decían Sofoclepto. ¿Qué significa Sofoclepto? Clepto es, ¿de dónde viene clepto? Robar. El Sofoclepto, el que roba. O Sofoteclo, ahí tenemos un término, Sofoteclo, el señor lo sabe. Teclo, dentro del lenguaje popular peruano, significa viejo. Entonces Sofoteclo era Sofocleto viejo, ¿no? Bueno, es interesante este señor, por favor, cuando ustedes tengan oportunidad, lean texto. Yo no he podido encontrar texto, su nombre
es Luis Ángel de la Lana, pero es más conocido, repito, por su seudónimo de Sofocleto. Tipo genial. Entonces, acá hay voy a tratar de referirme al texto de él, no lo he encontrado, ¿no? Pero lo interesante desde el punto de vista, volviendo a nuestro cuadro famoso, es que en esa historia que él crea, logra desarrollar un relato, una narración en la cual se da todo el desarrollo, ¿no? Se da el desarrollo, o sea, está adentro, encuadra dentro de esto que hemos llamado el cuadro semiótico. Pero lo interesante es el plano de la historia y cómo este esquema resulta creativo cuando él le da una especie de vuelta de tuerca a las secuencias, ¿no? Miren, en este caso de Sofocleto, los dos actores que van a participar, que van a vivir esta historia, los dos actores son amantes. Entonces ya eso supone otro tipo de relación, son amantes, un hombre y una mujer. Otra característica es que ya son mayores, o sea, no son jovencitos, ¿no? Son dos amantes mayores, ¿no? Y claro, por tanto es otro tipo de relación. Bueno, entonces la esencia del relato es la siguiente, ¿no? Estos dos actores pretenden realizar este recorrido, ¿no? Pero lo van a comenzar ciertamente vestidos, ¿no? Entonces, en esta historia, los dos llegan ciertamente al hotel, al lugar donde van a tener la relación íntima, los dos están vestidos, ¿no? Y claro, comienzan a desvestirse, cada uno por su lado, y apagan la luz, o en todo caso dejan una luz muy, muy débil, muy tenue. Y el relato está contado más desde la perspectiva de él que desde la perspectiva de ella, ¿no? Ese narrador sigue más, bueno, en realidad sigue ambos. Entonces, el narrador comienza a contar que ellos están haciendo el ritual de quitarse la ropa, cada uno de ellos, pero a la vez que se quitan la ropa, ella, la mujer, comienza a hablarle a su eventual acompañante, a su amante, y le va contando que ella es una mujer casada, ¿no? Que tiene a su esposo, pero que su esposo no la satisface, y que como no la satisface, busca a otras parejas, y a lo largo del relato, lo que va diciéndole en un plano connotativo, bueno, es que es una mujer muy fogosa, muy ardiente, y lógico, eso a él lo va asustando, ¿no? Porque como es un señor que tiene años, entonces se siente como que de pronto se ha encontrado con una mujer con la que no va a poder él, digamos, hablando en esos términos de la relación de amante, ¿no? Entonces el personaje va ciertamente desnudándose, pero como va escuchando este relato de la mujer, lo que hace al final es volver a vestirse y luego terminar el vestido e irse corriendo, ¿no? Es una historia muy interesante, es una pena que no la he podido encontrar porque está magistralmente narrada, ¿no? Y como les digo, este señor fue un magnífico periodista, ¿no? Con una inventiva extraordinaria, ¿no? Esa inventiva consistía, por ejemplo, en que él él solo elaboraba en 2 páginas un periódico completo, en pequeño, ¿no? Y en el fondo era una suerte de suplemento, ¿no? Que se publicaba junto con un periódico importante. Acá habría sido El País, no sé si quizá estuvo en España, publicó algo. Entonces, había creado una serie de géneros propios de este periodismo humorístico, ¿no? Entonces, allí donde ustedes conocen el género de la editorial, ¿no? Todos ustedes, ¿cuántos periodistas hay en este salón? 2 distinguidos periodistas, ¿no? Muy bien. Voy a pedirle a nuestro amigo
A usted, por favor. ¿A mí? Sí, un concepto para sus compañeros, el periodista. ¿Qué es el editorial? Un género entre el periodismo. La opinión del diario. La opinión del diario, el punto de vista del diario, ¿no? Bueno, entonces él, por ejemplo, jugaba con la opinión seria, ¿no? La opinión formal. Entonces él le cambiaba el nombre y le ponía editorial, con lo cual ciertamente conseguía pues, el efecto humorístico. Y así por el estilo, ¿no? Ustedes saben que en el periodismo es muy frecuente que ahora aún, ¿no? El texto se escriba en dos columnas, ¿no? Entonces, acá hay una columna, acá otra columna. Entonces tenía una sección que se llama Sofocleto en dos columnas, ¿no? Pero él jugaba también con esa significación porque se refería que efectivamente su texto estaba escrito en dos columnas, pero al mismo tiempo aquí aparecía la figura de él echado, ¿no? O sea, estaba echado en dos columnas. Entonces, es muy creativo, muy humorístico en su trabajo. Bueno, eso en cuanto al relato que él crea en esta oportunidad. Luego, quiero referirme, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, todavía tenemos un tiempo. He visto en Madrid un programa de televisión. De ahí capté, creo que el programa se llama Lo que se avecina. ¿Sí? ¿Todos ustedes lo ven? ¿Sí? Bueno. El otro día vi una historia, ¿no? Yo le he titulado Un encuentro íntimo trunco, parecido a la historia de Sofocles, ¿no? Para que vean ustedes cómo... yo lo he titulado, pero la historia no se llama así, solo para que ustedes entiendan. ¿Por qué le he llamado Un encuentro íntimo trunco? Porque quizás ustedes han visto la historia. Es una secuencia en la que en un ambiente como este, no sé si es una casa, un club, están algunas personas haciendo una especie de, no sé si se llama subasta, sorteo, no sé, mujeres muy mayores, de 70 para arriba. Y ahí hay un joven, ¿no? Apuesto joven, que va a ser sorteado, a ver, para tener un encuentro íntimo con alguna de estas damas ya muy mayores, ¿no? Y por cierto hay un animador, un conductor, que es el que está siguiendo, o una conductora, no recuerdo bien, que está conduciendo esta suerte de subasta del joven, ¿no? Entonces, a ver, vamos a someter a este joven a una subasta, a ver, ustedes van a ofrecer una cantidad y la que ofrezca la cantidad mayor se lo lleva y va a tener un encuentro íntimo con él. Y claro, a él no le agrada mucho la idea, pero en fin, está allí, son mujeres como digo de 70 para arriba y bueno, entonces comienza la puja, como también se dice, y se levanta la mano una señora, 50, 60 años, ¿no? Los 70, y dice, 200 euros. Ah, 200 euros, muy bien, a ver, otra persona, se levanta por allí, 300 euros, muy bien, 300 ya era también una persona mayor, ¿no? Y de pronto una señora como de casi 80 años, levanta la mano y dice, ¿cuánto me ofrece usted? 400 euros. Entonces, pasan los minutos y nadie más ofrece, entonces ella se lleva al joven, ¿no? Se lleva, vieron la historia probablemente, ella se la lleva y entonces lo que ocurre allí es que están los dos y entonces él comienza a desnudarse, ¿no? Pero entonces comienza a acercarse a ella, pero en un momento ella se pone nerviosa. La oportunidad del encuentro íntimo produce en ella una disforia. No se asusta, claro, se ve en una situación un poco difícil, en cambio él no tiene la experiencia íntima, no la quiere tener, tiene una especie de euforia, claro, porque se ha salvado de pasar por una situación que para él era incómoda, ¿no? Bueno, este es otro caso. Luego también hay una tira cómica que no he podido buscar, pero sí les señalo como un dato importante, esta tira cómica se llama Los Calatos, se publicaba en el diario La República, en el diario peruano La República. El autor es un caricaturista llamado Alfredo Marcos, ¿no? Entonces,
para que vean ustedes también la importancia del peronismo, tituló a esta crónica que se publicó durante mucho tiempo, pero ahí calatos era utilizado sobre todo en el sentido socioeconómico, es decir, los calatos eran estos personajes pobres, marginales, ¿no?, del mundo urbano de Lima, y que tenían pues una existencia muy precaria, ¿no?, y que por eso eran denominados los calatos. Bien. Luego, en una última novela, Jaime Bailey. Muchos de ustedes habrán oído hablar o habrán visto en la televisión a Jaime Bailey, o ya no lo conocen. Ya no lo conocen, ¿sí? ¿Algunos lo conocen? ¿Ustedes lo conocen? Bueno, este es un escritor, Jaime Bailey, que estuvo en España, ¿no? Sí. Para quienes tengan interés, es un narrador con bastantes recursos. Aquí es muy conocido en España. Claro, porque él creo que tenía un programa de televisión, ¿no? ¿no? Sí, y tiene una interesante novela que se llama Los últimos días de la prensa, publicado este libro hace 20 años, en 1996, se llama así, Los últimos días de la prensa, y se refiere a la etapa final de un diario limeño, ¿no? Después del gobierno de Velasco, este diario volvió a la mano de sus propietarios, pero finalmente fracasó. No sé si usted estuvo en esos años o usted estuvo después, mi querido amigo. 2001. ¿Ah? 2001 estuvo. No, ya ese diario había desaparecido, ¿no? Pero él también en una novela, en esta novela precisamente, hace referencia, voy a citar brevemente el texto, ¿no? Cuando dice, cuando se refiere a que calato significa recién nacido, ¿no? Entonces hay un fragmento de esta novela, los últimos días de la prensa, donde una mujer, ¿no?, le habla al que ha sido su patrón, al dueño de una hacienda azucarera, y que ciertamente había tenido pues muchos hijos naturales, ¿no? Había hecho muchos hijos, como solía ocurrir, los asentados que eran dueños de todo, entonces violaban a las mujeres, o tenían relación con ellas, y los hijos de él estaban esparcidos, y él no sabía ni siquiera quiénes eran sus hijos. Entonces un personaje femenino le dice, además en el castellano peruano, ¿no?, le dice, tu hijo es patroncito, el diminutivo es muy frecuente en el Perú. Dijo Ramona, tu hijo es aunque no quieras. Varios hijos tienes acá en Huacho, patrón. A Irma también le hiciste un calato. A Irma también le hiciste un calato. Le hiciste un hijo, ¿no? Eso está en la revista, en la novela Los últimos días de la prensa. Se consigue, está publicado en España en la editorial 6 Barra, ¿no? Bueno. En ese concepto casi tiene un sinónimo con lo que Eduardo Galeano le llama los sin nadie, ¿no? Los sin nadie, claro. Eduardo Galeano, sin duda, por cierto, debe también haber trabajado muchas historias dentro de esta línea, ¿no? Bueno, entonces, estos... ya, a ver, vamos ahora al punto sí, tenemos por lo menos para que ustedes estén motivados. El punto quinto es el modelo actancial como herramienta para explicar y orientar el hacer y el saber humanos. Esa es otra herramienta, este es otro esquema interesante, ¿no? A ver, rápidamente. Este es un esquema que explica la acción tanto del actor como del actante, ¿no? A ver, para facilitar la comprensión. ¿A qué llamamos destinador? Destinador es, por ejemplo, Dios, ¿no? Dios. ¿Por qué es destinador? Porque Él crea el mundo, ustedes saben, ¿no? Esa creación hecha por Dios es el objeto, ¿no? Eso es donde tenían que corregir, por favor, ¿no? ¿Corrigieron? Sí, corrigieron, ya. Entonces, ese objeto de valor es el mundo que Él dona a los hombres, a los seres humanos, o perdón, en primer lugar a Eva, pero no solamente les da el mundo, sino les da un lugar especial que es el paraíso, un lugar especial, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son los destinatarios de ese objeto de valor? Sin duda, Adán y Eva,
más los animales, ¿no? Entre ellos la serpiente. Ahí está. Ahora, una vez que Dios establece, diríamos, esta suerte de orden del universo, destinador, objeto de valor y destinatario, aparece en el panorama, ya lo hemos señalado, otro actor, que es la serpiente. Otro actor. Es la particularidad, ¿no?, de los que intervienen en esto. Pero este actor asume también un rol de destinador. ¿Correcto? Destinador, ¿por qué? Porque se dirige primero a Eva, y quizá también a Adán, para ofrecerles otro objeto de valor, o quizá un antivalor. Porque ¿qué les ofrece? Les ofrece una manzana. Se las ofrece como un objeto de valor, ¿no? A estos mismos destinatarios, que son Adán y Eva, que hasta ese momento son los únicos actores, los únicos seres humanos que Dios ha creado. No hay todavía otros seres humanos, ¿no? Entonces los anima, los manipula, los convence, en tanto destinador, para que coman la manzana, ¿no?, con las consecuencias negativas de las que ya hemos hablado. Pero además, no solamente los, los convence, los seduce, sino que ese mismo actor que la serpiente cumple también el rol de ayudante. ¿Por qué? Porque de una u otra forma les da la manzana, si no solamente le dice coman la manzana, sino les trae la manzana, les aproxima la manzana, ¿no? Entonces de esa manera está haciendo que primero Eva y luego Adán se convenzan, sientan la necesidad de comer la manzana. Eso es muy importante. Esa es también la historia del género humano, ¿no? Lo que nos caracteriza como personas es que deseamos cosas. Siempre estamos deseando objetos que están fuera de nosotros. La vida no es sino un permanente desear objetos de valor. Todos ustedes son actores también, ahora, pero están compartiendo un mismo rol arcancial, el rol arcancial de sujetos. ¿Y cuál es el objeto de ustedes? La maestría que están haciendo. Es un objeto, ¿se dan cuenta? Entonces, objeto de valor es todo aquel elemento que es parte de la realidad, que uno quiere alcanzar. Puede ser algo material, algo inmaterial, etcétera, ¿no? Puede ser el amor de una persona, puede ser un automóvil, puede ser una maestría, puede ser un viaje, puede ser querer cambiar de color de piel también, ¿no? Puede ser querer cambiar de sexo también. Todo lo que pueda ser en la realidad, ¿no? Entonces el actante es aquel que de una u otra manera ayuda, colabora, convence, acerca el objeto, facilita el objeto. Si ustedes piden que el papá le regale un auto y el papá le regala, él está haciendo la función también de ayudar, ¿no? Aunque los que van a manejar el auto son ustedes, ¿no? Bien. En cambio, oponente es aquel que se opone por diversas razones a que el sujeto alcance ese objeto. En este caso, por ejemplo, la serpiente actúa como ayudante. En cambio, Dios actúa como oponente. ¿Por qué? Porque lo que él sabe es que al comer la manzana, Adán y Eva han incurrido en pecado. Y por tanto, no han cumplido con él. Han renunciado al rol que Dios les había dado en ese mundo creado por él. ¿Cuáles son las consecuencias de este hecho lamentable? Podemos anotar allí. La primera consecuencia es que Adán y Eva fueron expulsados de la eternidad. Ellos estaban en la eternidad, estaban en el mundo de la eternidad. ¿Y a dónde pasaron? ¿A dónde los expulsó Dios? A la temporalidad, a la temporalidad, que es la dimensión en que nosotros vivimos. Y al crearse la temporalidad, se creó otra porción importante, que es la porción de la vida y la muerte, dentro de la cual estamos. No nos vamos a escapar, no nos vamos a salvar, ¿no? Y esta oposición también es materia de cuadros
semióticos muy interesantes, porque también allí hay una serie de posibilidades dentro de este mismo código, ¿no? La vida y la muerte. Esa es la primera consecuencia. Pasaron de la eternidad a la temporalidad y por tanto vino la vida y la muerte. Otra consecuencia, pasaron de la inocencia, porque Adán y Eva eran inocentes. ¿No? Pasaron al pecado. Nació la noción de pecado, ¿no? Y la prueba está en que siendo inocentes ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero al cometer el pecado original, de pronto tuvieron la conciencia de que estaban desnudos y que eso era algo intolerable, en otro caso era algo que no debía darse. Tuvieron la conciencia del pecado y por tanto procedieron a ponerse la parra y luego todo lo que viene después, ¿no? Eso es importante. El concepto de pecado nos ha marcado y nos marca, y por eso tuvo que venir Cristo. Otra consecuencia, abandonaron el paraíso y se instalaron en un espacio común, ¿no? El paraíso era la perfección, no tenían que trabajar, no tenían que sufrir, no iban a morir, pero todo eso lo abandonaron y simplemente pues pasaron a vivir en el espacio común. Y también a partir de ahí se instalaron otras oposiciones, por ejemplo la oposición entre el bien y el mal, ¿no? Y esto lo podemos ver también si recordamos que cuando ellos tienen hijos, 4 hijos, pues según otras versiones, otro número, cuando ellos tienen hijos, nacen Abel y Caín. ¿Y qué ocurre con ellos? Siendo hermanos, ocurre el asesinato, ¿no? El primer asesinato. ¿Cómo se llama cuando uno mata a su hermano? Fratricidio. Fratricidio. Y cuando uno mata a la esposa o esposo, uxoricidio. No vayan a cometer. Bueno, en fin, ¿no? Ya, ya está. Luego pasaremos a la parte final. ¿Cómo aplicarlo en el caso de las aproximaciones científicas al lenguaje? ¿No? Sí tenemos un tiempito ya. ¿Cómo se aplica esto al campo en el que estamos trabajando? Bien, ¿cuál es el destinador? El destinador es el idioma, sin duda, ¿no? Porque es un sistema de signos y de códigos, un lenguaje oral y escrito, un tesoro lexicográfico, etc., ¿no? Es decir, el idioma se ofrece como un tesoro, ¿no? Que nos ofrece un objeto. Ese objeto es el conjunto de signos que son parte de un lenguaje. Ese objeto maravilloso que se nos ofrece además gratuitamente. No tenemos que pagar impuestos para usar las palabras, ¿no? Orales o escritas. Aunque podría ser también que la RAE determine que paguemos impuestos. Bueno, podría ser, pero vamos a recomendar que no ocurra. Ahora, en el caso nuestro, en nuestro caso particular, ese gran destinador al que nos debemos, en todo sentido, es el idioma español, ¿no? ¿Cuándo se crea el idioma español aproximadamente? ¿En qué siglo? Aproximadamente siglo XI, aproximadamente. Un gran idioma. ¿Y quién es el creador de la prosa? De esa prosa que ustedes utilizan cuando trabajan para hacer un homenaje hoy día. ¿A quién se atribuye la creación de la prosa de nuestro idioma? Porque la prosa no es algo que haya caído del cielo, por si acaso. No, Alfonso el Sabio. Alfonso X el Sabio, ¿no? Y él tiene un sobrino. ¿Quién es su sobrino? Uno de los primeros grandes narradores, el infante Juan Manuel. ¿No? Bien, eso es, ¿no? Luego, el objeto de valor o deseo, ya lo hemos entendido, creo, un objeto de valor puede ser una palabra, una oración, un poema, un cuento, una novela, una crónica, un ensayo, etc. Ahí hemos puesto el ejemplo. No, puede ser que todavía vamos hasta la 1:30, ¿no? Yo estaba corriendo, ya. Vuelvo a respirar, ya. Entonces, el objeto de valor, digo,
es aquel elemento que forma parte del destinador, que ha sido enviado por este y que puede ser tomado por los destinatarios. Un objeto de valor, repito, puede ser cualquiera de estos elementos. Voy a poner un ejemplo. Un cronista peruano, Felipe Huamampoma de Ayala, contemporáneo del Inca Garcilaso de la Vega, escribió una basta y basta, y ahí he puesto basta con V y basta con. ¿Por qué he puesto esto? A ver, basta y basta. He puesto basta y basta. Ojo. Esos son homófonos, ¿no? ¿Sí? Así se llama. Basta. ¿Y por qué he puesto que es una crónica basta y basta? Basta ya. Tanto misterio. ¿Por qué habré puesto basta y basta? Basta con V, ¿qué significa? Amplia, ¿correcto? Extensa. ¿Y basta con B? Que ya es suficiente. No, no de eso. Por favor, a ver, acá hay miles de diccionarios. Algo rústico. Algo rústico. Correcto, gracias. ¿No? ¿Por qué he puesto basta? Porque efectivamente está escrita en un idioma infernal, ¿no? Digo acá una vasta y vasta crónica denominada Nueva Crónica y Buen Gobierno, que aproximadamente debió escribirse, ¿no? Este es un misterio maravilloso. Este libro tenía más de 1000 páginas, por eso es basta, con V. Pero además está manuscrita, o sea, este cronista indio había escrito, no como usted que tiene su computadora, sino a puño y letra, pero además le había agregado dibujos, lo cual ya es una novedad extraordinaria. Dibujó escenas, personajes, espacio, ¿no? Pero estaba escrito en un idioma incomprensible. ¿Por qué? Porque este señor originalmente hablaba el quechua, pero también el aymara, pero también el español. Pues tenía una mezcla tremenda en la cabeza, y entonces cuando escribe, vamos a decir, escribe en los 3 idiomas. Pues que es dificilísimo leer. Entonces él escribe, ¿no? Por eso digo acá, era un libro con información de primera mano acerca de la realidad social, económica, cultural y política del virreinato en los tiempos en que el cronista vivió y recorrió el territorio de ese virreinato. En otras palabras, esa gran crónica, esa extraordinaria crónica, era un alegato. ¿Hay algún abogado en este distinguido auditorio? Muy bien, mi querido amigo. Por favor, ilústrenos. ¿Qué cosa es un alegato? ¿O a qué le llamamos? Exposición de argumentos. Una Exposición de argumentos. de argumentos. Pónganos un ejemplo tuyo, como abogado. Probablemente alguna vez habrá firmado un alegato o presentado a nombre de su cliente algún alegato. Espero que hoy día no presente un alegato. Hay dos excepciones. A ver. Uno puede ser el alegato, en el cual me opongo a la pretensión de la otra parte. De la otra parte. ¿Verdad? Y luego también puede ser el alegato reprobado, que es la exposición de conclusiones por un caso. Ya. A ver, por favor, muchas gracias por esa expresión técnica. Un diccionario, ¿usted tiene un diccionario? A ver, ¿qué más dice el alegato? ¿Puede leer? Por favor. Usted, a ver. Mi querida amiga Elena, ¿no? Ajá. Elena, a ver, Elena, por favor. No te he hecho trabajar hoy día, recién vamos a hacer trabajar. Alegato. ¿Qué significa? No está funcionando. Por favor, acá mi amigo. Ya, luego usted nos ayuda nuevamente. A ver. Se argumento discurso escrito en el cual expone el abogado las razones que sirven de fundamento al derecho de su cliente. Correcto. Claro, es un texto a través del cual uno plantea algo, argumenta algo, hace la defensa. Entonces, en ese sentido, ¿querías agregar algo? No, ya. ¿Usted quería algo agregar? Bueno, su expresión está muy ilustrativa. Entonces, esta crónica es eso, ¿no? Es una crónica, además él escribe al rey. Pretende que el rey de la época, no sé quién era el rey, lea eso, ¿no? Entonces vamos a pasar a los destinatarios. De modo general, este actante es aquel que recibe o se interesa por un objeto de valor determinado, que puede ser extenso o breve, en la página 5,
como acabamos de verlo, en el caso de la crónica de Guamantó. Ojo, esto que es muy importante, queramos o no, todos somos destinatarios, día y noche, y a lo largo de nuestra vida, de estos objetos de valor. Una palabra, un cuento, una carta, una clase como la que estoy haciendo, una invitación, una noticia, un mensaje que usted recibe. Hoy más que nunca nosotros somos destinatarios, ¿no? Destinatarios. Volviendo al ejemplo de Nueva Crónica o el gobierno de Felipe Guamán Poma, a veces el objeto de valor, dicha crónica enviada desde Perú hasta España a través de algún barco que surcó el Atlántico, no llega al destinatario concreto. Algunos textos tienen destinatarios concretos, otros no. Cuando alguien escribe una novela, no la escribe pensando en específica, pues sus destinatarios son los lectores. En cambio, si yo escribo una carta, ¿no?, para una persona que yo conozco, entonces mi destinatario es alguien concreto, ¿no? No llega al destinatario concreto, que era el rey de España de esa época, porque el cronista quería que el soberano se enterara de la real situación de la colonia y mandara corregir los muchos defectos y abusos que cometían sus representantes en tierras americanas. Esa crónica se perdió durante unos 3 siglos y recién fue descubierta en Dinamarca en los primeros años del siglo XX. Como estaba escrita en un idioma ininteligible, mezcla de español, quechua y aymara, se tuvo que descifrar el manuscrito antes de poder editarlo, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Entonces podríamos decir que exige destinatarios especializados, que sepan paleografía, ¿no? Y claro, esta gran crónica ha alcanzado en el mundo académico un gran prestigio, una gran popularidad, y consiguientemente también ha hecho que muchas personas se conviertan en grandes especialistas, ¿no? Lo que ocurre actualmente, y esos especialistas no necesariamente son peruanos, en muchos casos son extranjeros, ¿no? Acá mi amigo le voy a hacer la pregunta, ¿cómo se llama a esas personas extranjeras de cualquier país que se especializan en temas peruanos? ¿Se acuerda usted? Peronistas. Peruanistas. Por favor, anoten en su. Peruanistas. Son los especialistas, y son extranjeros, ¿no? En el caso de esta crónica, uno de los que recuerdo es Rolena Adorno. Es una profesora norteamericana que se ha especializado, claro, habla español, ha ido a Dinamarca, ¿no? Ahora, si ustedes tienen curiosidad, pueden ver incluso la fotocopia, el facsímil en internet. No he tenido yo la curiosidad, pero es una interesantísima, ¿no? Allí tienen ustedes, que son futuros escritores, un material para una gran novela. Ahí está el reto, así que la próxima vez que lo vean, quiero que me digan que ya escribieron esa novela sobre Guamán Poma. ¿Ya? Bien. Perdón. ¿Cómo no? Sería pertinente, simplemente como curiosidad, distinguir destinatario de receptor. Bueno, Claro, podríamos decir, sí, dentro de este esquema tancial, ¿sí? Son equivalentes, ¿no? Ahora, el destinatario lo usamos dentro de este modelo, pero claro, un destinatario es un receptor, es alguien que recibe, ¿no?, que recibe una información. Hay otros términos que también se pueden mencionar, enunciador y enunciatario, ¿no? Entonces, en este caso estamos usando destinatario en el contexto de lo que hemos llamado el modelo atarcial, pero ciertamente el concepto de receptor se puede emplear también atarcialmente, o diríamos como un sinónimo en el plano más bien del actor, ¿no? El actor. Pero su pregunta es muy interesante, sin duda hay correspondencias con el concepto que usted señala, ¿no? Creo que habría una distinción en el sentido de que el destinatario sería el receptor ideal, o sea, que era quien va intencionalmente dirigido. Así es, los receptores pueden ser quizá no esperados, o sea, hay alguien que recibe el mensaje pero que no se esperaba que ellos lo fueran. Claro, como hemos visto en este caso, por ejemplo, había un destinatario preciso,
Sin embargo, nunca vio el texto. Y surgieron en cambio otros, a quienes no estaba destinado, pero que se han convertido ellos en destinatarios privilegiados, porque son los que han estudiado, investigado, descifrado y llegado a, digamos, a un conocimiento cierto sobre este gran cronista cuya vida sigue siendo un misterio. Pues no se sabe nada de él, se sabe a través de lo que se ha podido conocer, ¿no?, de las páginas de esta gran crónica, que no es el caso de Garcilaso, ¿no? Garcilaso vivió en España, qué sé yo, es una persona de la que se sabe muchísimo, igual su historia es apasionante, ¿no? Así que ahí tenemos el caso, ¿no? Bien, luego el sujeto, el deseo, que es interesante también acá, tiene que ver con lo que usted preguntaba y usted también, ¿no? En el plano de los actantes se pasa de destinatario a sujeto del deseo cuando el primero, después de haber percibido y puesto atención a un objeto de valor, se interesa de modo personal, quiere acercarse a él y hasta apropiarse, convertirlo en suyo, en su objeto de conocimiento. Eso depende de la naturaleza específica de dicho objeto, porque cuando hablamos de objeto podemos hablar de algo material o inmaterial, humano, porque un sentimiento también es un objeto de valor, ¿no? Ahora, dentro de la personalidad del sujeto del deseo se suceden dos fases. La primera es la del sujeto de estado. Vamos a ver si esto se cumple o no. Cuando alguien, un autor determinado, por ejemplo, cualquiera de ustedes, quiere, desea el objeto, se convence de su utilidad, pero todo se queda en el mundo interior, como mera posibilidad, ¿no? Que debe haber ocurrido, por ejemplo, con muchos jóvenes como ustedes, ¿no?, que leyeron la información de la escuela lexicográfica hispánica, se interesaron, les pareció una posibilidad muy valiosa, tuvieron deseo de inscribirse, buscar una beca, en fin, pero no llegaron, no pasaron de ahí, no pasaron de ahí. En cambio ustedes, ciertamente, ¿no?, decidieron, yo quiero estar en esa maestría, ¿correcto? Buscaron la beca o abrieron el chanchito, no la alcancía, me refiero, ¿no? Acá también se dice chanchito, ¿no? Bueno, en mi país se dice chanchito, aunque ahora ya no existen los chanchitos, ¿no? Tampoco ya no hay dinero, ¿no? En España hay bastante los chanchitos, sí, la alcancía. También España es el país del chanchito. Ya, eso es, el sujeto está, pero uno le pasa a uno muchas veces, ay, quiero esto, parece que no lo pueda lograr, no lo pueda hacer. La segunda fase se llama sujeto operador, se cumple si el actante realiza acciones concretas para hacerse del objeto, apropiarse, convertirlo en suyo, o solicita la ayuda de otro para conseguir lo que anhela. Puede apropiarse en algunos casos mediante la fuerza. ¿No? Es lo que ha pasado con ustedes. Ustedes se convirtieron en sujetos operadores, porque dieron el examen, y aquí están. ¿No? Aquí están a la 1:10, están acá escuchándome, están acá participando, opinando, etc. Están realizando ese sueño. Ustedes están en conjunción, han hecho el recorrido. También en este caso se puede hablar de un recorrido, ¿no? Un recorrido. En el plano actoral, el sujeto del deseo asume diversas denominaciones, en el plano ya del actor, según el campo al que pertenezca. Por ejemplo, un lexicógrafo es un actor, ¿Por qué digo que es una profesión, es un nombre propio? Es una profesión, quiero decir, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de valor de un lexicógrafo, de mi amigo Francisco Javier, por ejemplo? Las palabras, pues, las palabras. Puede ser todas las palabras o puede ser una en especial,
como en este caso la palabra calato, calata, del español peruano, como lo ha sido para mí. Ese ha sido el objeto de valor que yo elegí y cuyas implicancias hoy día expuesto. También todos los peruanismos que eligió el escritor y lexicógrafo Ricardo Palma, recuerden, hablamos al comienzo, volvemos con él, lo registró en sus papeletas lexicográficas, así se llama su libro, papeletas lexicográficas, porque no, justamente lo hizo en base a las papeletas en las cuales fue anotando término a término, peruanismo a peronismo, ¿no? Y los trajo, estos peronismos, para que la RAE, y he puesto entre paréntesis espacialización. ¿Por qué he puesto? Porque la RAE es un edificio, es una institución, pero queda en alguna parte de Madrid, en la calle Felipe IV, donde yo religiosamente voy y a trabajar por hoy. Antes, por cierto, me persiguen, ¿no? Haciendo una reverencia a Cervantes. Bueno, entonces trajo para que la RAE, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, temporalización. ¿Ve? Todo hecho siempre se ubica en cierto lugar. Eso es la espacialización. Esta clase, ¿dónde se está realizando? En este auditorio, en este recinto casi sagrado donde están ustedes, ¿no? ¿Y cuándo? En 2016, el 17 de mayo. No, he tenido el honor de estar frente a ustedes. Lo reconociera e incorporara en el diccionario, que ese diccionario es un espacio textual oficial. El objeto de valor de un periodista es la noticia. El periodista busca la noticia. Ahí está mi amigo que fue al Perú, estuvo un año. El periodista ubica la noticia, la descubre, la redacta y la publica. Ven la maravillosa historia de Watergate, ¿no? Donde estos señores descubrieron una noticia que trajo abajo a Richard Nixon. El objeto de valor de un filólogo es un texto singular. Descubrirlo, lean la nota 13, dice el objeto de valor de esta es la noticia, ubicar, descubrir. Lo que digo en la nota 13, no voy a abundar, es que a veces dar con este objeto de valor implica perder la vida, como le ocurrió a estos periodistas en el Perú, en un pueblo llamado Uchurajay. ¿Han oído hablar de ese caso? No, es un caso interesante, ¿ya? Por favor, el caso de los periodistas que murieron en Uchurajay buscando la noticia, buscando ese objeto de valor, fueron masacrados. Ese hecho ocurrió en enero de 1983. Todos ustedes que son comunicadores, por favor, en algún momento conozcan, ese caso está ampliamente documentado, ¿no? Decía en la nota 14, en estos días, alguien ha descubierto en un pueblo de España, en unos papeles, 2 firmas de Cervantes que se habían perdido, ¿no? Seguramente vieron la noticia, yo leo los periódicos. Este es un documento filológico interesante. Bueno, hay otra referencia a un libro mío donde yo analizo una tradición de Palma que se llama la historia del Perú del Padurías, que es un caso semejante, ¿ya? Allí lo tienen. Bien. En muchos casos, algo que el sujeto del deseo completa, estudia y le otorga un valor agregado. Ello ocurre en especial en los objetos de conocimiento o afines. Bueno, el atacante ayudante puede ser uno o varios. Como el nombre lo sugiere, la función del ayudante es apoyar, colaborar para que el sujeto del deseo logre alcanzar el objeto de valor con el que sueña o en el que se le va la vida, aunque puede tratarse de un simple juego o ejercicio. La ayuda se manifiesta a través de múltiples formas, puede ser legal o ilegal, ahí se repite, tendría que ser ilegal, pragmática o mágica, decisiva o secundaria. Hay que analizar cada historia y relacionarla con la identidad del actor o de los actores que han asumido el rol o los roles de ayudantes. Por ejemplo, en relación con el peronismo calato-calata, los ayudantes, nivel lactancial,
son todos los lingüistas o lexicógrafos, roles temáticos, que me han brindado información acerca del famoso peruanismo, ¿no? Además, estos lingüistas tienen nombres específicos, ¿no? Y muchos de esos nombres son conocidos o son nombres famosos. Esos han sido para mí mis ayudantes. Y acá pongo una pequeña acotación. El nombre de los actores es crucial, a veces. Esto ya lo sabía el astuto Ulises hace más de 5.000 años. Y por ello, cuando el gigante Polifemo le preguntó su nombre, no le dijo, me llamo Ulises, dijo, me llamo nadie. Bueno, ya ustedes saben que son tan astutos como Ulises, porque le dijo, ¿no? Con eso evitó que le vaya luego a pasar algo. En cada área de la realidad o de la ficción, a veces se pasan de un plano a otro, quiero decir, de la radioficción, existen actores especializados en ejercer la función actancial de ayudante. Por ejemplo, el policía, actancialmente es un ayudante, pero puede ser lo contrario, ¿no? Puede ser lo contrario. El bombero es un ayudante, actancialmente. Actoralmente es un bombero, temáticamente es un bombero. El médico, su función es ayudar. El sacerdote. Jesucristo vino a la tierra a cumplir el rol actancial de ayudante. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían pecado. Entonces había que salvar pues al género humano, ¿no? A eso vino Jesucristo. Recuerden, vayan a misa. Jesucristo tenía, vino a la tierra a cumplir el rol bajo el rol temático de Hijo de Dios, su rol temático, el Hijo de Dios. Tenía un nombre, Jesucristo, era su nombre, pero tenía apelativos, Mesías, el Nazareno, el Unigénito, etc. Todos esos aspectos son importantes en una historia, hay que tomarlas en cuenta. En estos tiempos, página 7, grandes ayudantes son los actores Google, Wikipedia, El Rincón del Vago y otros buscadores. Pero no hay que confiarse en ellos, ¿ah? Hay que confiarse. Me pasa a mí también. A veces me confío y, pues, en vez de ayudarme, alguien me hunde. Cabe agregar que en relación con el peruano Calato Calata debemos considerar que los libros en sí mismos, es decir, los diccionarios, los conceptos mismos, las diversas disciplinas jurídicas, ustedes han sido en mi clase ayudantes, en varios momentos me han ayudado, me han salvado la vida, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora los oponentes. Son los actantes que bajo diferentes formas, roles actoriales y temáticos, obstaculizan o impiden que el sujeto del deseo alcance su preciado objeto. Y ello depende del poder que detente el oponente. Ese es el componente temático clave, el poder. Por eso, tanto luchan por alcanzarlo y cuando lo tienen, ya no quieren desprenderse de él, ¿no? Es lo que estamos viendo en España en estos tiempos, ¿no? Se luchan por el poder, etc. Bueno, dos grandes actores que son poderosos oponentes, aunque se transforman, si quieren, en invencibles ayudantes, sin duda lo son el espacio y el tiempo, ¿correcto? Es decir, el espacio y el tiempo pueden funcionar o como oponentes o como ayudantes, ¿no? Por eso digo ahí con mayúsculas y minúsculas. O sea, son palabras tan importantes que hay que ponerles a veces mayúscula, sacarse el sombrero, o por el contrario, manejarlo con minúsculas, ¿no? Por ejemplo, si quisiera dilucidar hoy, Madrid, mayo del 2016, si el peronismo calato es de origen quechua o aymara, tendría que viajar hasta el sur andino de Perú y Bolivia para averiguar in situ el origen quechua aymara de ese lugar. En este momento no lo podía hacer. Pero además hay que considerar el aspecto de la antigüedad, el tiempo. ¿Hace cuántos años que nació Calata como peronismo? Nadie lo sabe. Probablemente nació en el siglo XIX, ¿no? Es cada vez más difícil saber. El precio que hay que pagar por un determinado objeto material, un auto, una joya, un vestido muy caro, ¿cómo se llama la tienda? Carolina Herrera, ¿no? Bueno, un vestido muy caro o inmaterial, un dato, una clave, también funciona como un oponente. Su costo elevado me impide hacerme de él. La Santa Inquisición
la censura en tiempo de la dictadura, la policía, los héroes o antihéroes, los profesores, las academias, etcétera, actúan como oponentes. Ello ocurrió en la historia que une a Ricardo Palma con la RAE. Cuando el famoso escritor peruano, fungiendo de lexicógrafo, porque era un lexicógrafo aficionado, ¿no?, presentó un número de peronismos para que los académicos de la RAE los aprobaran y autorizaran su inclusión en el diccionario de la lengua española, cuenta Palma que algunos de los académicos españoles actuaron como ayudantes. Y ahí están sus nombres, ¿ah? Ahí están sus nombres. Por eso pongo allí nombres, ¿no? Y otros asumieron los roles de oponentes. También están sus nombres. Si quieren conocer, no tienen sino que consultar estos libros de Palma. Y como los últimos eran mayoría, si los oponentes se impusieron. Ricardo Palma, por ello, en esa ocasión, no pudo entrar en conjunción con sujeto de valor. ¿Cuál es el sujeto de valor? Hacer que estas palabras ingresen al diccionario. Bueno, esa era su lucha. Y se regresó al Perú para continuar su batalla. Continuó en otro espacio. En ese tiempo que siguió a su presencia en España. Y como el Cid, pongo acá, después de su muerte, ha seguido ganando batalla, porque ahora la actitud de la RAE es diferente, ¿no? Una actitud de apertura, más democrática, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero Palma cuenta de cómo en esa época pues, muchas palabras no se aceptaban simplemente porque no se utilizaban, no eran necesarias en España, pero no daban en cuenta que al otro lado del océano había un gran continente donde esa palabra sí, ¿no? Sí se utilizaba. Los casos están allí. Bueno, entonces digo acá para terminar, en suma, una sola palabra, calato, calata, nos ha servido para conocer la vida de las palabras, de los seres humanos, de las sociedades de hoy y de ayer. Nos ha permitido hacer un recorrido ilustrativo del poder verbal. Yo considero que por encima, me disculparán los abogados y demás profesionales, por encima del poder legislativo, judicial, ejecutivo, está el poder verbal. La prueba es que ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial podrían hacer algo, ¿no?, si es que no utilizaran el lenguaje. Por eso yo digo, hay un poder verbal, que también es un poder democrático, y que es el que sirve para que estos tres poderes puedan utilizar ese tesoro, ese objeto de valor, y establecer sus respectivos metalenguajes para hacer todos los procesos que ocurren en el mundo real, como también en el mundo de la ficción. Y tanto el mundo real como el mundo de la ficción necesitan del lenguaje, de este objeto de valor. Nos ha permitido hacer un recorrido ilustrativo del poder verbal. Las palabras crean la realidad. No estoy diciendo una herejía. Las palabras crean la realidad. Así procedió Dios cuando creó el mundo. Anunciaba mediante la palabra la existencia de algo y ese algo se convertía en parte de la realidad. Hágase el día y se hizo el día. Hágase la noche y se hizo la noche. Dijo luego, hágase Madrid y se hizo la noche. Ahí está, mis queridos amigos, lo que he querido compartir con ustedes. Espero no haberlos defraudado en exceso. Además estamos terminando, a poner dentro del caso adecuado, de modo que si quieren hacer una pregunta, algún aporte, en fin, lo que ustedes quieran, ¿no? El recorrido es el mismo que su ejemplo del viaje del héroe. Es como el viaje del héroe. Estos cuadros sirven precisamente para analizar historia, ¿no? Y desde ese punto de vista son muy útiles. Cualquier historia puede ser analizada. Por ejemplo, ahora en estos días, en estas semanas o meses que estoy en España, vi estas películas que me interesan mucho. Altamira. Me gusta mucho esta película. Estoy también trabajando así en ese análisis y ahora que vuelvo al Perú voy a compartir con mis alumnos esa historia.
ese análisis, ¿no? De modo que espero haberles dado algunas herramientas, ¿no?, que sean de utilidad, ven ustedes que se aplican. Somos parte de esas estructuras, los seres humanos nos movemos entre estructuras, entre códigos, en realidad el lenguaje nos hace a nosotros. Nosotros somos lo que somos gracias al lenguaje. El lenguaje de nuestros padres, bueno, nos enriquecemos con el idioma cada día y como ellos felizmente que no le han puesto impuestos. Pero hay que estar bien, porque no lee, le escribe, quizá el gobierno decida poner impuestos para ver si de esa manera se acerca más a este maravilloso investigador, a este maravilloso tesoro que es el idioma, que además nos une, ¿no?, que nos ha permitido encontrarnos en esta vida. Muchas gracias a ustedes, mis queridos amigos, y les deseo los mayores éxitos en su maestría. Y espero verlos en cualquier momento en el Perú o encontrarnos a través de la red, que están mis tarjetitas, ¿no? Vamos a hacerla, vamos a repartir cosas. A ver, ¿ya? Pues vamos a repartir las tarjetitas para mantener la amistad. Allá. Para mi compatriota. San Martín, además, ¿no? ¿O no? Sí, nos vemos en la ciudad universitaria, ¿no? Así es. Grandes amigos. Y ahora todos ustedes son mis amigos. Y amigas. Muchas gracias. Querido amigo, el abogado español, en estos días se considera de peronismo. mi amigo Miguel Ángel. Muchas gracias. Muy amable. Ya, ¿qué hiciste? Sí, muchas gracias.